Estamos frente a una guerra corta o al inicio de un conflicto que puede cambiar el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra contra Irán terminará muy pronto, pero desde Teherán la respuesta fue inmediata y desafiante. Los poderosos guardianes de la revolución islámica advirtieron algo muy distinto: seremos nosotros quienes decidamos cuándo terminar la guerra. Mientras tanto, más de 1.200 muertos en apenas 10 días, ataques con misiles y drones en todo Medio Oriente, y el precio del petróleo disparado. Y una amenaza que preocupa al mundo: el posible cierre del Estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial. Entonces, la gran pregunta es: ¿de verdad esta guerra terminará pronto o apenas está empezando? Hoy en Mundo al Día le explico qué está pasando realmente, qué dicen los líderes mundiales y cuáles son los escenarios que podrían definir el futuro del conflicto. El conflicto actual comenzó hace apenas 10 días, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña militar masiva contra Irán. El objetivo declarado por Washington es claro: destruir la capacidad de misiles de Irán y evitar que el país desarrolle armas nucleares, algo que el gobierno iraní niega rotundamente. En esta ofensiva, según el ejército estadounidense, se han atacado más de 5.000 objetivos militares, entre ellos bases militares, instalaciones estratégicas y más de 50 barcos iraníes. Pero el momento más dramático ocurrió el primer día de la guerra. Ese día murió el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, durante bombardeos estadounidenses e israelíes. Su muerte provocó un terremoto político en Irán y el poder pasó inmediatamente a su hijo, Mojtaba Jamenei, el nuevo líder de la respuesta iraní. Desde entonces, el nuevo líder supremo ha endurecido el discurso. En las calles de Teherán, miles de personas han salido a manifestarse gritando: «¡Muerte a Estados Unidos! ¡Muerte a Israel!». El nuevo liderazgo iraní está muy cercano a los guardianes de la revolución, la fuerza militar e ideológica más poderosa del país. Y su mensaje ha sido claro: Irán no piensa rendirse. El canciller iraní Abbas Araghchi declaró: Irán está preparado para continuar los ataques el tiempo que sea necesario. Esto incluye misiles contra Israel, ataques contra infraestructura petrolera en el Golfo y presión militar en varios frentes. De hecho, varios países ya han interceptado drones y misiles iraníes, entre ellos Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes. Pero hay un lugar que preocupa más que cualquier otro: el Estrecho de Hormuz. Por esta estrecha vía marítima pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial, y ahora Irán ha lanzado una advertencia explosiva: no permita explotar ni un solo litro de petróleo hacia sus enemigos mientras dure la guerra. Esto podría provocar una crisis energética mundial. Durante los primeros días del conflicto, el petróleo superó los $100 por barril, su nivel más alto desde la guerra en Ucrania. Pero tras las declaraciones de Trump sobre un posible final rápido de la guerra, los mercados reaccionaron. El petróleo cayó hasta entre $86 y $90, y las bolsas de Asia y Europa subieron nuevamente. Esto muestra algo muy importante: los mercados globales están apostando a que la guerra será corta, pero en el campo militar la realidad parece diferente. El conflicto ya no se limita a Irán e Israel. Hay varios frentes activos. Uno de los más delicados es Líbano. Allí el movimiento chiita Hezbollah, aliado de Irán, entró en la guerra lanzando misiles contra Israel. La respuesta israelí fue inmediata: bombardeos masivos que han dejado al menos 486 muertos, más de 500.000 desplazados según Naciones Unidas. Solo en un día, más de 100.000 personas tuvieron que abandonar sus casas. Esto muestra que la guerra está generando una crisis humanitaria creciente. Otra señal de alarma es la participación indirecta de potencias globales. El presidente ruso Vladimir Putin ya expresó su apoyo total a Irán. Mientras tanto, Estados Unidos respalda militarmente a Israel. Esto crea un escenario peligroso: dos bloques geopolíticos enfrentados. Además, países como Turquía también están involucrados diplomáticamente. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan incluso propuso crear un equipo conjunto para investigar incidentes militares, pero hasta ahora no hay señales claras de negociación. Entonces, ¿cuánto puede durar la guerra? Hay 3 escenarios posibles según analistas internacionales. Escenario 1, guerra corta. Si la ofensiva militar logra destruir gran parte del poder militar iraní, el conflicto podría terminar en pocas semanas, como sugiere Trump. Escenario 2, guerra prolongada. Irán podría continuar con ataques indirectos durante meses usando aliados regionales. Escenario 3,
guerra regional. El peor escenario sería una escalada con participación directa de más países de Medio Oriente. Esto podría afectar energía, comercio mundial y estabilidad global. Esto explica el internacionalista Camilo González. La duración de la guerra de Irán la podríamos explicar y tal vez determinar a través de 3 trampas. Primero es la trampa de la narrativa. Los Estados Unidos han llevado a cabo una acción militar en suelo iraní, legitimándolo a partir de un discurso de cambio de régimen y de cambio en el liderazgo. Sin embargo, el mero hecho de bombardear en nombre de estos ideales deja de lado y omite una serie de variables importantes, como por ejemplo la cohesión que tienen las instituciones iraníes a la hora de ser resilientes ante la decapitación de su liderazgo, y sobre todo deja de lado el componente de la mentalidad de asedio, que lo que permite es cohesionar mucho más las élites en torno a una amenaza común, en este caso los Estados Unidos, o como suele darse en la narrativa iraní, el Gran Satán. La segunda es la trampa del compromiso. Irán ha respondido lanzando misiles y otro tipo de artillería y de material bélico contra aliados de los Estados Unidos. Esto lo que provoca ciertamente es que los Estados Unidos no solamente tengan que involucrarse muchísimo más para neutralizar la amenaza, sino que también tienen que cuidar a sus aliados de estos ataques. Irán ha atacado Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, incluso ha llegado hasta Chipre, y Turquía y Azerbaiyán, lo cual pues obviamente genera que sus aliados se vean vulnerados a pesar de las acciones e intenciones de los Estados Unidos de neutralizar la amenaza iraní. Por lo tanto, entre más dure la guerra, más incertidumbre habrá para los aliados en esta estrategia de desestabilización que está haciendo Irán en el vecindario. Y por último, está la trampa de la anarquía. Y es que ciertamente el hecho de que los Estados Unidos haya intervenido en suelo iraní, paradójicamente hace resurgir de nuevo las acciones potencialmente peligrosas de los famosos proxies, es decir, de los actores aliados de Irán, de lo que se conoce como el eje de resistencia. Entonces, las acciones de los hutíes, la reaparición de Hezbollah, de algunas milicias chiitas en Irak, pues ciertamente pueden generar un escenario en donde una acción que está en búsqueda de una mayor seguridad para el vecindario, ciertamente se termine convirtiendo en una acción que termine por incrementar mucho más la inseguridad para los gobiernos, países e incluso aliados de los Estados Unidos. El internacionalista Camilo González, docente de la Universidad de Buenaventura, aseguró que la duración de la guerra en Irán se puede explicar a través de 3 trampas. La primera, la trampa de la narrativa. La segunda, la trampa del compromiso. Y la tercera, la trampa de la anarquía. Por ahora, lo único claro es que nadie controla completamente esta guerra. Mientras Washington dice que el conflicto terminará pronto, Teherán insiste en que combatirá el tiempo que sea necesario. Y en medio de estas dos posturas opuestas, el mundo observa con preocupación. Porque si el estrecho de Hormuz se cierra, si más países entran en la guerra o si el conflicto se prolonga, las consecuencias podrían sentirse en todos los rincones del planeta. La pregunta sigue abierta: ¿estamos viendo el final de la guerra o apenas el comienzo de una mucho más grande?